Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con procesamiento de señales en tiempo continuo. Vamos a empezar con el muestreo de señales en tiempo continuo. ¿Qué es el muestreo? El muestreo se basa en un dispositivo conversor analógico digital que transforma una señal en tiempo continuo en una señal de dominio discreto. Acá tenemos la señal en tiempo continuo. Si nosotros trazamos acá una línea en el eje y cada cierto tiempo, puede ser acá cada un segundo, se va tomando muestras, ¿no? Y esas están aquí de una forma discreta o digitalizada. ¿Qué significa discreta? Que que no todos los valores en el orden del tiempo tienen valores. Todos los valores tienen valores en todo el tiempo, por eso se llama continuo. En cambio, discreta significa que va saltando, que este tiene valor, este pedazo de aquí no tiene valor, este pedazo de aquí no tiene valor, después salta otra vez, después este otro pedazo no tiene valor y así sucesivamente va saltando. ¿Qué es una señal continua? Es una señal analógica. Existe para todo el tiempo que pertenece a los números reales. Tiene una amplitud máxima y una amplitud mínima. Una señal discreta existe para todo n que pertenece a los números enteros. No a los números reales, sino a los enteros. La señal discreta debe permitir que se recupere la señal, ¿no? La señal original, obviamente acá se traza líneas rectas y se obtiene algo parecido a lo que se tenía inicialmente en las señales continuas. Tiene un periodo y una frecuencia de muestreo, ¿no? Periodo significa cada cuánto tiempo se va a muestrear, se va a tomar la muestra, y la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Que se mide en hercios. Las técnicas de señales digitales proporcionan un método alternativo para procesar una señal analógica de interés práctico, tales como la voz, señales biológicas, sísmicas, del sonar, de los distintos tipos de comunicaciones que son, ¿no? Para realizar esto es necesario, antes que nada, una interfaz entre la señal analógica y el procesador digital y viceversa, ¿no? Entonces tiene que haber algo que comunique o transforme la señal analógica en la señal digital, ¿no? Eso se llama interfaz. Y obviamente sabemos que es más fácil procesar todo lo que viene a ser digital por la teoría de la computación, entonces por el procesador digital. Estas interfaces son un convertidor analógico digital y un convertidor digital analógico, ¿no? Aquí tenemos la señal analógica que que es originalmente, ¿no?, del medio ambiente. Después viene y se convierte en un converter analógico digital, ¿no? O sea, convertidor analógico digital. Y esa señal ya digitalizada se la procesa, se le suma, se hace todo lo que se puede hacer en una computadora, ¿no? Y después se hace una conversión digital analógico. ¿Por qué? Porque en el mundo real todo es analógico, no es digital, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como resultado la señal analógica. Para procesar señales analógicas por medios digitales es necesario convertirlas a formato digital. Esto es transformarla en una secuencia de números de precisión finita. Este procedimiento se denomina conversión analógico-digital. Conceptualmente se puede ver que el convertidor analógico-digital posee un proceso de 3 pasos, ¿no? Este de acá tiene 3 pasos, que son muestreo, cuantificación y codificación. ¿Qué significa el muestreo? Significa cada cierto tiempo tomar muestras de la señal. Fíjense aquí, cada cierto tiempo se tomó un valor de la señal, ¿no? No es todo el tiempo, es el muestreo. Es la conversión de una señal de tiempo continuo a una señal de discreto, obtenida tomando muestras de la señal en tiempo continuo en instantes de tiempo discreto. Así, para un x a de t es la entrada del muestreo, la salida es x a n por t, donde x igual a cualquier x de n, donde t se denomina el periodo o intervalo de muestreo. Ahora, estos valores de aquí se le tiene que dar un valor, eso es la cuantificación. Es la conversión, esta es la conversión de una señal en tiempo discreto con valores continuos a una señal en tiempo discreto con valores discretos. Entonces ya poseen valores discretos, valores enteros normalmente. El valor de cada muestra de la señal se representa mediante un valor seleccionado conjunto finito de posibles valores, ¿no?
Cuando estamos hablando de discreto, no significa que acá llega hasta el infinito, ¿no? Tiene un límite, puede ser 10, 100, 64.000, dependiendo del valor. La diferencia entre la muestra sin cuantificar x de n y la salida cuantificada xq de n se denomina error de cuantificación. A veces hay errores en este tipo de conversiones. Y la codificación significa llevarlo a binario. Es el proceso de codificación. Cada valor entero de xq de n se representa mediante una secuencia binaria de 6 bits, ¿no? Entonces tenemos aquí el proceso de un convertidor analógico digital. Tenemos el muestreo, la cuantificación y la codificación. Bien, ¿cuál viene a ser el muestreo de señales paso banda? Estos transfieren los componentes asociados a una banda o intervalo de frecuencias y remueven las frecuencias más altas y las más bajas, es decir, hace un filtro. Siguiendo la misma lógica que para los filtros paso alto, los filtros pasabanda o bypass o bandpass pueden construirse a través de la diferencia entre los dos filtros paso bajo, ¿no? Un filtro paso banda va a ser el filtro paso bajo menos el filtro paso alto, ¿no? Donde el EPU es el filtro paso bajo cuya referencia del corte es la más alta y el filtro paso bajo asociado a la frecuencia de corte menor. El filtro paso banda solo es una combinación del filtro paso bajo y el filtro paso alto, mientras se conecta la señal a través de un filtro paso alto de tal manera que no deja pasar frecuencias bajas y posteriormente se conecta un filtro de paso bajo que no deja pasar frecuencias altas. Ahora el ancho de banda restante, que si deja pasar la señal, está funcionando como un filtro paso banda, la cual, no, la cual solo deja pasar las señales en un rango determinado de frecuencia. Entonces lo que hace esto es simplemente si tenemos un conjunto de muchas frecuencias, vamos a determinar cuál es mi ancho de banda. Puedo decir desde los 2,4 a los 2,5, ¿no? Entonces en ese intervalo va a pasar la frecuencia, ¿no? Acá tenemos la entrada, pasa por un filtro paso bajo que lo limita, ¿no? Hacia arriba y después pongo un filtro paso alto que lo limita hacia abajo. Y recién ahí obtiene la salida. Para normalizar los requisitos de un filtro paso banda, se debe analizar en forma independiente los requisitos de un filtro paso bajo y un filtro paso alto. Normalizada de esta forma, se procede al diseño de forma separada de cada etapa, ya sea paso bajo y paso alto, siguiendo el mismo procedimiento diseñado para cada uno de ellos. La conexión en cascada del filtro paso bajo y el alto no admite orden alguno en cuanto a su posición física en el circuito. Diseño del filtro paso baja analógica. Un filtro paso bajo corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. El filtro requiere de dos terminales de entrada y dos de salida, de una caja negra, también denominada cuadripolo o bipuerto. Así todas las frecuencias se pueden presentar en la entrada, pero a la salida solo estarán presentes las que permita pasar el filtro. De la teoría se obtiene que los filtros están caracterizados por su función de transferencia. Así, cualquier configuración de elementos activos o pasivos que consigan cierta función de transferencia serán considerados filtros de cierto tipo, ¿no? Cuando hablamos del dominio de la frecuencia, estamos hablando de funciones de transferencia. Existen diversas clasificaciones de los filtros, como son los filtros mecánicos, los filtros acústicos, filtros ópticos, entre otros. Cuando la señal del filtro es por medio de corriente o tensión, se trata de un filtro eléctrico. Esencialmente, un filtro mecánico separa las partículas por tamaño. Las partículas pequeñas pueden pasar a través del filtro, mientras que las partículas grandes son bloqueadas. Un filtro electrónico deja pasar señales eléctricas a una cierta frecuencia o rango de frecuencias, mientras que previene el caso de otras frecuencias que no están en ese rango. Es un dispositivo que separa, pasa o suprime un grupo de señales de una mezcla de señales. En una escala más grande, son usados en el campo de las telecomunicaciones como es la televisión y la radio. Estos son típicos ejemplos de filtros eléctricos. Cuando un radio es sintonizado en una estación específica, esto solo pasará las señales transmitidas por la estación y bloquea las demás señales. Los filtros analógicos son aquellos
en el que la señal puede tomar cualquier valor dependiendo dentro de un intervalo, mientras que la señal de los filtros digitales toma solo valores discretos, ¿no? Que son más limitados a números enteros y normalmente naturales. Un filtro analógico es un filtro usado para procesos analógicos o señales de tiempo continuo. Los filtros analógicos son divididos en filtros pasivos y filtros, dependiendo del tipo de elementos que emplean para su realización. Los filtros son sistemas de dos puertos, uno de entrada y uno de salida, que funcionan en el dominio de las frecuencias. Su operación se basa en bloquear señales en términos de su contenido espectral, dejando pasar señales cuya frecuencia se encuentra dentro de cierto rango conocido como banda de paso y rechazando aquellas las señales fuera de ese rango conocido como banda de rechazo. Un filtro trabaja sobre señales de entrada produciendo una señal de salida cuyo contenido espectral depende del tipo de filtro. Aquí tenemos nosotros unos filtros que funcionan en red. Tienen puertos de entrada o excitación y tienen puertos de salida o respuesta, ¿no? Para demostrar que se ha filtrado la señal dentro de la banda que nosotros queremos. Un filtro paso baja solo deja pasar señales de baja frecuencia, pero bloquea o rechaza las señales de alta frecuencia. En la figura se muestra una frecuencia de respuesta gráfica. Para un filtro ideal paso baja, cualquier señal con frecuencia mayor a la frecuencia de corte, el filtro es bloqueada, mientras que cualquier señal menor a la frecuencia de corte, el filtro es pasada, ¿no? Y acá tenemos eh, la, el voltaje, ¿no? Mínimo. Y acá tenemos, ¿no? La frecuencia que deja pasar y la frecuencia que bloquea. Diseño de filtro pasa alta, pasa banda y supresor de banda analógica. Los cuatro tipos de aproximaciones explicadas abordan el diseño de filtros paso bajas analógicos que cumplen las especificaciones predeterminadas. El diseño de otras clases de filtros analógicos, a saber, pasa alta, pasa banda, supresor de banda, puede efectuarse mediante simples transformaciones espectrales de las variables de frecuencia. El proceso de diseño implica el desarrollo de las especificaciones de un filtro pasa baja analógica prototipo a partir de las correspondientes al filtro analógico y la determinación de la función de transferencia que se empleó para determinar las especificaciones de filtro paso baja prototipo. Con el propósito de eliminar la confusión entre la variable de la transformada de Laplace de la función de transferencia paso baja analógica del prototipo HLP DS y la de la función de transferencia analógica que se desea de HDDS, usan diferentes símbolos. En este contexto se recurrirá a la S para denotar la variable transformada de Laplace con el filtro paso bajas analógicos prototipo. Aquí tenemos nosotros diferentes aproximaciones, ¿no? Con filtro de Chebyshev, de elíptico, de Butterworth, ¿cuál es el mejor, ¿no? Dependiendo de la frecuencia normalizada y también de la ganancia de la antena. Tenemos una gráfica de la frecuencia normalizada y acá también una frecuencia normalizada pero más irregular. Acá tenemos diseño de filtro aliasing, ¿no? ¿Qué es aliasing? Es el solapamiento, ¿no? Aquí tenemos un solapamiento de dos señales en diferentes puntos. Consiste en la aparición de una señal indeseada de menor frecuencia al original, que provoca una degradación de la señal muestreada. El teorema de Nyquist expresa que toda señal, para ser reconstruida con exactitud, debe ser muestreada a una frecuencia mayor a 2 veces la máxima frecuencia contenida en dicha señal. Este criterio permite establecer un límite inferior de la frecuencia muestreada para evitar el solapamiento y distorsión. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una frecuencia de 2 MHz, tenemos que muestrear a 4 MHz para evitar
este tipo de aliasing o solapamiento de señales de baja frecuencia. ¿Qué es el filtro anti-aliasing? Es un filtro paso baja que elimina frecuencias superiores a la frecuencia máxima contenida en la señal de entrada que se desea muestrar. Se debe tener presente que en una señal contaminada con aliasing no hay un proceso alguno que permita corregir esta distorsión, por lo que la mejor opción es utilizar este filtro en la etapa previa al muestreo. Un filtro anti-aliasing construido es un filtro paso baja Butterbutz de cuarto orden con frecuencia de corte de 100 Hz constituido con dos células de Salem y key de segundo orden en cascada. La primera etapa tenemos la resistencia de 5,2 kΩ y un par de polos de 0.9234 más menos J 0.3827. Y la segunda etapa, la resistencia 3, 4, tienen 2 kHz de ohmiaje y un par de polos de ser en 0.3827 más menos J, 9239. De igual manera que en un punto anterior, para el cálculo de valores de filtro paso baja, se aplican ecuaciones que permiten obtener valores, ¿no? Aquí tenemos ecuaciones que permiten calcular esto, el diseño de los filtros. Y acá está, ¿no?, el filtro anti-aliasing, que tenemos aquí capacitores, resistencias y tenemos acá un amplificador. Y acá tenemos la respuesta, fíjense, anti-aliasing. Si es que llega a haber algún problema, pues ahí lo cortan, ¿no?, para que no haya valores extremos. Bien, respuesta de filtrado de la etapa de filtrado y amplificación. Una vez diseñado todas las etapas de filtrado y amplificación, se comprueba su funcionamiento mediante el software de simulación ORCAS 16.2, que permite realizar un barrido frecuencial a partir del análisis AC-Swift del circuito para observar su comportamiento y estabilidad en rango de frecuencia de interés en caso de 0,159 Hz a los 100 Hz. El filtrado en la figura 3.22.35 se observa la función de transferencia o respuesta frecuencial del circuito con las etapas de amplificación unitarias. Es decir, cuando actuando únicamente en las etapas de filtrado paso alta, paso baja, notch y anti-aliasing. La ganancia, debido a la configuración en cascada de los mismos, es de 0,18 decibeles negativo. Para la simulación se tomó como alimentación al circuito de fuente de AC analógico continuo con amplitud de 1 voltio, obteniendo una relación directa con su ganancia, ¿no? Acá tenemos una relación
del voltaje con la frecuencia, ya que básicamente es de crecimiento lineal a exponencial hasta que decrece en un límite, ¿no?, de 200 Hz. Amplificación, ¿no? La figura 236 muestra la ganancia total filtrada del circuito en la configuración para registro EGC. Esta es de 19.942 veces o 85,99 decibelios. De una manera similar que en el filtrado se tomó como alimentación una fuente VAC con una amplitud de 1 microvoltios para obtener una relación de ganancia. Bien, continuando vamos a ver los circuitos de muestreo y retención. Primero, el tren de impulso. En electrónica se habla de tren de impulso, nos referimos a una serie de pulsos continuados en un intervalo de tiempo. Dos factores muy importantes en un tren de pulso por repetitivo es la frecuencia de repetición y su nivel. Con esos factores se puede conocer su frecuencia, ¿no? Acá tenemos el nivel, acá tenemos la repetición y todos estos son tren de pulso, ¿no? Diferentes formas de onda, pero todos son tren de pulso o tren de impulso. La imagen de la izquierda nos representa la primera forma de onda proporcionales en la marca de espacio de los 50-50, es decir, 50% de señal, 50% no hay señal, que corresponde a lo que se llama onda cuadrada. En la parte del medio está la proporción aproximada de 10 a 1, 10 de espacio y 1 de señal. Por último, la proporción 1 a 10, que también tiene 1 de señal y 10 de señal y 1 de espacio, que es aproximadamente. No obstante, y a pesar del poco parecido, hay que notar que las tres formas de onda tienen la misma frecuencia. Todos los pulsos empiezan en el mismo instante. En muchos circuitos digitales, nosotros necesitamos un tren continuo y regular de pulsos para calcular el momento adecuado de una secuencia y elegir entre varios circuitos. En algunos casos necesitaremos dos trenes de pulso separados, uno inverso al otro. En otros casos podemos querer dos ondas cuadradas, tren de pulso en cuadratura, ¿no?, desfasados en 90 grados. Tener en claro estos dos conceptos nos ayudará a comprender cómo funcionan los circuitos de muestreo y retención. Entonces empezaremos por la parte de muestreo, recordando lo aprendido, ¿no? Muestreo consiste en tomar valores de la señal cada cierto tiempo, es decir, no considerar todo el tiempo de forma continua, sino solamente unas muestras equiespaciadas, con lo que el resultado es un conjunto finito de valores. Ahí tenemos la onda, la señal analógica y la señal muestreada, que se queda solo con los valores que están con puntos arriba. Y eso es cada periodo, ¿no? Por eso es ahí un T, 2T, 5T, 9T, NT, etc. Entonces es obvio que el circuito de muestreo y retención debe existir una parte que realice el muestreo y otra que realice la retención de los datos. El circuito más simple se puede modelar de la siguiente forma. Aquí tenemos un circuito que es lo que tiene. Acá tiene un sumador, tiene fuente de voltaje en la salida, un condensador, otro circuito, un timer también creo que tiene, ¿no? Y debe tener un pequeño buffer de almacenamiento también, en el que tenemos una parte que realiza el muestreo, que es el transmisor 4018, en el cual toma muestra bajo las órdenes de entrada Q1, el cual es un circuito oscilador con el que conseguimos un tren de pulso de 3 kHz. Por lo que, según la teoría de muestreo y teoría de Nyquist, nuestra señal debe ser de al menos la mitad de la frecuencia de muestreo para que la operación de muestreo y retención sean viables. La parte de retención es realizada por el amplificador operacional, que en nuestro caso es el TL094. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando el transmisor toma la muestra, el nivel de voltaje hace que el condensador C3 se cargue hasta cierto valor. Luego, cuando el transmisor se abre, es obvio pensar que el voltaje C3 querrá salir por otra parte del circuito. Pero este está conectado al U3, el cual en sus entradas posee una resistencia tan alta que la corriente a través de él será prácticamente nula.
Entonces el voltaje queda almacenado en C3, el condensador. Además, como AOU3 está en configuración de seguidor de voltaje, en la salida representará el mismo valor de voltaje que en la entrada, la cual es de C3. Entonces la salida acelera dicho valor almacenado hasta que U2 se cierre. Le da un nuevo valor y entonces C3 almacena dicho valor, repitiendo el proceso antes mencionado. De esta manera no solo leemos los valores de muestreo, sino que los retenemos el tiempo necesario para reproducir la señal original. Convertidor analógico digital, que es lo que nos interesa para poder hacer el procesamiento. El mundo que nos rodea es analógico, sin embargo la electrónica que manejamos trabaja en todos los casos en digital. Por lo tanto es necesario que tenemos una manera de convertir las señales analógicas del mundo físico a digital, que es la manera en que la electrónica se maneja en el lenguaje en el que se maneja. Esto es lo que realizan diferentes dispositivos, pero todos ellos pueden ser catalogados como conversores analógico digital. Ya realizamos la primera parte del procesamiento de señales, que es la etapa de muestreo y retención. Ahora necesitamos otra etapa que tome las muestras de la etapa anterior y las convierta en muestras a las señales digitales. Esta aplicación se realizará asumiendo que trabajaremos con números binarios. La salida del resultado de esta etapa serán palabras en las que cada palabra representa un valor de la secuencia o la señal original. La exactitud de esta conversión viene dada por el concepto de resolución, que se determina por el número de niveles discretos que puede asumirse mediante la salida del conector conversor analógico digital. Si la resolución me dice qué tantos bits se puede ocupar por un símbolo analógico, mientras más grande sea, mayor resolución, y se podrá diferenciar más de otro dato similar. La exactitud de esta conversión viene dada por el concepto de resolución, que se determina por el número de niveles discretos que pueden asumirse mediante la salida del conversor analógico digital. Para una salida binaria con longitud de n, el número de niveles discretos permitidos es 2n. En consecuencia, con la resolución, esa exactitud será de 2n. En todos los convertidores analógico digital, el comparador analógico es una parte muy importante del proceso. Y acá tenemos la representación de un comparador analógico. Recibe dos voltajes y determina un voltaje cero que nos dice qué tan similares o no son esos voltajes. Donde podemos definir los valores de la siguiente forma: el voltaje 0 va a ser positivo si el voltaje 1 es mayor a V2, o va a ser negativo si el voltaje 1 es menor a V2. Ahora que tengamos ese concepto, pasaremos a explicar los diferentes modelos del conversor analógico digital. Tenemos el conversor analógico digital relámpago o flash. Este convertidor posee una serie de entradas analógicas, una serie de divisores de voltaje y un codificador. Los AO se usan como comparadores. Se conectan la entrada no inversora de los AO a un voltaje de referencia, entonces cada AO tendrá un voltaje de referencia que será dado por el divisor de tensión al que se encuentra conectado. Este voltaje le comparará con un voltaje que que será la señal de entrada. La salida de todos estos valores se pasará luego a un codificador que tomará esos valores y lo convertirá a valores binarios, ¿no? Tenemos el producto que tiene muchas entradas analógicas a un 3 bits de salida. Como son 3, debería haber acá 8, ¿no? 2 a la 3 es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien el multiplexor. Este tipo de convertidor analógico digital es más rápido, de ahí su nombre flash, ya que todos los valores son leídos en simultáneo, en paralelo, y la respuesta es casi inmediata. Sin embargo, su limitante es que el requerimiento de hardware crece de manera exponencial, ya que la resolución depende del número de comparadores con los que se cuente. Por ejemplo, si tenemos 8 comparadores, al hacer la relación siguiente, 8 igual a 2 a la n, tendrá que 8 es 2 al cubo. El número de bits de resolución que tenemos es 3.
que se da cuenta uno, tenemos una solución de 3 bits. Este será un comparador bastante malo. Es por ello que este tipo de comparadores se usan solo cuando es necesario y cuando no se requiere una gran resolución por parte del convertidor analógico digital. Otro tipo de convertidor analógico digital es el de aproximaciones sucesivas. La principal característica de este tipo de convertidor analógico digital es que hace uso de un registro que controlará la salida bit por bit, por lo que la parte de lógica de control resulta más compleja que en el caso de el convertidor analógico digital rampa. Esto es porque se usa un control como control un círculo integrado digital, lo que dará las órdenes de cuándo tomar los datos cuando ocurre un overflow, un desbordamiento de la información. Y lo más importante, nos dirá cuándo corregir los valores para acercarnos lo mayor posible al valor real analógico que estamos tratando de convertir. El ejemplo siguiente se va a ayudar a mostrar este convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas. Bien, aquí tenemos una fuente que alimenta acá el sumador amplificador con DAC, que son los datos. Tenemos la unidad de control, tenemos el reloj que controla cómo se van a distribuir esas órdenes, tenemos un buffer de almacenamiento. Cuando un valor ingresa al SH, es decir, al sample and holding, o sea, muestreo y retención, este valor ingresa a la patilla no inversora de un OC, que funciona como comparador. Cuando esto sucede, lo primero que hará el sistema de control es establecer el bit más significativo del MSB en estado alto. Entonces comienza el proceso por el cual lleva el nombre a este tipo de convertido analógico digital, o sea, aproximación sucesiva. Si el valor del convertido analógico digital sobrepasa el valor de referencia, este elimina el cambio que hizo anteriormente y pasará a cambiar a alto el siguiente bit. Si fuese alto, si fuese más alto, dejará el bit más significativo en alto y pasará a realizar la misma pregunta para cada bit. Cabe mencionar que el número de bits con los que se trabajará dependerá de la capacidad del conversor analógico digital, es decir, si esos n bits realizan n cambios, cuando termina de analizar todos los bits, el conversor se mantendrá con el valor más aproximado de todas las aproximaciones y lo pasará al buffer para su almacenamiento de una unidad de memoria cualquiera. Una característica importante de este arreglo es que la velocidad con que realiza aproximaciones es siempre dependiente del número de bits a comparar. Como se indicó anteriormente, estos cambios se realizan a una velocidad determinada por el clock, por el reloj, el cual puede ser un circuito oscilador o un oscilador de cuarzo. Esto representa una alta velocidad de análisis para obtener un valor aproximado de un valor analógico que se desea comparar. Y a continuación vamos a ver los conversores de sigma delta con sobre muestreo. Bien, vamos a ver convertidor sigma delta con sobre muestreo. O sea que va a muestrear más de lo necesario. La idea de este tipo de convertidor es muestrear la señal, pero haciendo un sobremuestreo. Esto dado que el ruido de cuantificación está dado por el bit menos significativo. Con el sobremuestreo expando ese ruido hacia una base mayor. Esto me permite manejar mucho mejor el ruido. Usualmente se lo recorta con el uso de filtros anti-aliasing y obtención de relación señal ruido mucho más alto, con lo que mejoramos la calidad de la señal muestreada, ¿no? Acá tenemos este filtro sigma delta con sobremuestreo.
Tiene una diferencia, una entrada analógica, una diferencia, un integrador, un comparador, otro tipo de filtro, otro tipo de conversor, y acá tenemos una señal de reloj que determina, ¿no?, la velocidad que se va a muestrear. El esquema de arriba podemos ver de manera general cómo está compuesto un conversor sigma delta. Vemos la señal de entrada, entra primero a una etapa donde se realiza una suma entre la tensión de entrada y la retroalimentada que utiliza el DAC, ¿no?, el convertidor analógico digital de 1 bit. Esto es porque las diferencias entre la señal de entrada y retroalimentación tenderá a cero cuando la señal de retroalimentación sea mayor a la tensión de entrada y será 1 cuando suceda caso contrario. De esta manera hace que se hace un seguimiento de la señal de entrada que con cada interacción se acerca más a la señal de entrada de manera que en la salida tenemos un flujo de bits que será representado. Representación de la señal de entrada, ahora pasaremos aquí a explicar por partes. Acá tenemos el sumador. Primero tenemos la etapa de modulación, donde se realizan la suma de la señal de entrada y retroalimentación. De aquí recibe el conversor su nombre sigma delta, pues sigma la suma, ¿no?, ya que contiene como delta la etapa que se realiza en la mencionada suma y sigma la etapa de la integración, donde se realizan continuamente una suma de dichas señales que salen de delta. El principal objetivo de este convertidor es aumentar la relación señal-ruido, es decir, que la potencia de la señal sea mucho mayor que la potencia del ruido, ya que, como mencionamos antes, esto nos proporcionará una mejor calidad en la señal de entrada con menos ruido que afecta a nuestra conversión. Tenemos acá el sobremuestreo. Cuando muestreamos la señal original es la lila, la integrada y la modulada, ¿no? Entonces tenemos mucho muestreo. En el gráfico de arriba podemos ver qué nos referimos con sobremuestreo. Cuando tenemos valores que son mayores al valor de la señal, tenemos muchos ceros, pero pocos unos. En cambio, cuando los valores de muestreo son parecidos al valor original, lo que tenemos son muchos unos y pocos ceros. De esta manera podemos reconstruir la señal siguiendo los valores ceros y unos que nos da el muestreo. Sin embargo, es importante realizar otro paso que es el filtrado, ¿no?, que eliminamos las señales no deseadas, ¿no? Aquí tenemos sobremuestreo de K tiempos, ¿no?, el promedio de ruido, y acá a veces hay demasiado ruido, sobre todo al principio cuando el sistema ya está aprendiendo. Bien, entonces luego tenemos que realizar el sobremuestreo, que es muestrear la señal no por la frecuencia de Nyquist, la cual me dice que basta con una frecuencia de muestreo que sea el doble de la frecuencia original, sino que multiplicamos por un valor K que puede ser decenas o miles de veces mayor a 2. Lo que obtenemos de esta manera es que el ruido producido se extiende de manera más amplia a través del eje de la frecuencia, con lo que aplicando el filtro paso altas es mucho más efectivo al momento de eliminar el ruido. Al sobremuestrear por 4 conseguimos aumentar 6 decibelios, y como cada 6 decibelios acaba de ganar un bits, con cada múltiplo mejoramos la calidad de muestra de la señal, ¿no? Aquí tenemos, este es el ruido, este de acá abajo, y la señal está sobremuestrada arriba. Entonces, si se pone un filtro a este nivel, se eliminará el ruido y se mantendrá la señal. Como nos interesa tener la salida en un sobremuestreo, lo que realizo es el proceso de la decimación, que es tomar un factor m, que es el número arbitrario de bits, y realizo el promedio de los m bits, ¿no? Entonces eso puedo hacer yo, esa decimación, para tener el muestreo, ¿no? En vez de tener la frecuencia de Nyquist, se multiplica por un m, que va a aumentar la cantidad de muestreo que necesitamos realmente, ¿no? Eso para mayor protección de la información.
Tenemos la tabla analógica, el filtro digital, el filtro decimador, ¿no? La decimación. Acá tenemos la salida original y tenemos acá salida que está a una velocidad de muestreo, ¿no? Características de un convertidor analógico digital práctico. Puede tener un error de linealidad, se refiere a la diferencia entre valores de transmisión consecutivos de entrada. Se determina cuando esta diferencia no es igual al intervalo completo de dicha transmisión. Lo más importante es notar que el error puede llevar a pérdidas de valores de la señal real. También puede haber otro error de no linealidad, el valor máximo de error de linealidad sobre el intervalo completo de la señal, ¿no? Tenemos los dos casos. Errores de linealidad de un convertidor analógico digital práctico, ¿no? Error de ganancia o factor de escala. Sucede si la diferencia entre la última y la primera transmisión no es igual al valor máximo de la escala de un medio del bit más significativo. Tenemos error de desviación, tenemos un error de ganancia y un error de desviación. Se presenta si todas las transiciones están desplazadas en cantidad igual a partir de las localizadas en las transmisiones ideales. Fíjense, está desplazada en cantidades iguales, ¿no? Y acá, según el valor máximo de un medio del bit más significativo. Tiempo de conversión de las palabras. Es el tiempo necesario mediante el cual el convertidor analógico digital genera el equivalente digital completo de la señal analógica de entrada. En el caso del convertidor flash, como todos los bits se convierten al mismo tiempo, el tiempo de conversión de la palabra es igual al tiempo de conversión del bit, o sea, porque se hace en paralelo. Bien, tiempo de conversión de palabra, entonces el tiempo necesario mediante el cual el convertidor analógico digital genera el equivalente digital completo de la señal analógica de entrada. En el caso del convertidor flash, como todos los bits se convierten al mismo tiempo, el tiempo de conversión de la palabra es igual al tiempo de conversión del bit, ¿no? Porque trabaja en paralelo. Por otra parte, para el conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas, el tiempo de conversión de la palabra, el tiempo de conversión de bits multiplicado por la longitud de la palabra. Error de desbordamiento sucede cuando el voltaje analógico entrada excede el rango máximo del conversor analógico digital. Es por ello que es importante tener definido el valor máximo que tendrá nuestra señal analógica de entrada para saber si el conversor analógico digital óptimo para realizar la conversión. Convertidor analógico digital. La idea fundamental de los ADC o DAC, o sea, los convertidores analógico digital, digital analógico, es tomar los valores binarios y mediante dicho DAC ofrecer una salida analógica que estará medida en voltios. Algunos de los más importantes son, algunos de los datos más importantes que se requiere para hacer este proceso inverso, son el fondo de escala, el valor máximo del convertidor digital analógico, que es capaz de convertir dada una entrada binaria. Está medido en voltios y es un valor que viene dado por el datasheet, es decir, la hoja de características del equipo. Se lo suele denotar por FPS, ¿no? El fondo de escala. Resolución se refiere al valor al que convierte el convertidor digital analógico el valor de un bit. Por lo tanto, dado n bits, la resolución está de la siguiente fórmula. La resolución va a ser el fondo de escala dividido entre 2 a la n, donde n es número de bits. Entonces, la resolución depende del valor del fondo de escala y el número de bits que tiene de muestreo del convertidor digital analógico. Por ejemplo, si tenemos 5 voltajes de fondo de escala y un DAC de 3 bits, tenemos lo siguiente, ¿no? Va a ser resolución 5 voltios dividido entre 2 a la 8, que es igual a 0.625 voltios. Entonces, a mayor sea el número de bits que tengamos disponible, tendremos una resolución más pequeña, porque aquí esto va a crecer. Si tenemos más bits, esto va a crecer, entonces se va a dividir esto por un número más grande y el resultado va a ser más chico. Lo cual se traduce en que podamos representar valores de manera más exacta.
Convertidor digital analógico de resistores ponderados. Primeramente es importante hacer notar que este método es de poca exactitud y no es recomendable para una cantidad elevada de bits. La imagen de arriba se puede ver de manera general y simple convertidor digital analógico de resistencias ponderadas. Cuando el bit está activo, la resistencia se conecta a la tensión VR, tomando el valor que tenga esta de acuerdo con el divisor de voltaje asociado. En la siguiente tabla podemos ver un ejemplo de un convertidor digital analógico 4 bits y un voltaje de referencia de 1 voltio, ¿no? Con su valor decimal y el voltaje de salida. Fíjense que si bien la tendencia es que mientras más tenga el valor decimal, mayor va a ser nuestro voltaje de salida, ¿no? Y acá está su representación en bits. Convertidor digital analógico de resistores en escaleras, ¿no? Acá tenemos resistores ponderados y aquí están en una escalera. El arreglo es generalmente usado por este tipo de convertidores digital analógico, donde se hace uso de un AO en forma de inversor, que tomará todas las señales que ingresan a la entrada no inversora y las sumará para proporcionar una salida que será proporcional a los valores binarios que entran, ¿no? Una salida analógica. Ya tenemos, ¿no?, la conversión, esto se hace por Thevenin. Aquí podemos ver, para realizar análisis se llevan a tierra todas las entradas menos una, se le aplica Thevenin para conocer el voltaje y resistencia equivalente y se repite para cada fuente de voltaje. Es importante aclarar que estas fuentes de voltaje son en realidad la representación de los bits entrantes. Al tener 4 fuentes, en este ejemplo estamos hablando de que la entrada es de 4 bits, donde la fuente de 5 voltios representa que la fuente está en alto y 0 voltios representa que está en bajo. Entonces, haciendo mención al análisis de cada bit, se obtiene la siguiente fórmula, ¿no? Tenemos el voltaje inicial en base a un valor de referencia. En la parte de abajo está generalizado con n bits. ¿Cuáles son las características de un conversor práctico? Un conversor digital analógico. Teniendo una señal digital, ya lo queremos representar en la vida real, entonces tenemos que hacer la conversión digital analógica. La resolución se define de la manera idéntica a un conversor analógico digital, es decir, para un DAC de n bits con la palabra binaria, codificada en forma binaria natural, conociendo su valor de fs. La resolución está dada por K viene a ser igual a la resolución a AFS sobre 2n menos 1, ¿no? Aquí tenemos lo que representaba fs, el fondo de la escala, ¿no?, que es el máximo valor que se puede convertir. Lo estamos normalizando acá. Error de linealidad. Aquí tenemos la entrada digital y vemos que hay una diferencia, ¿no?, con la salida. Ese es nuestro error de linealidad. Se describe como la desviación máxima de los valores de salida del conversor digital analógico respecto a la línea representada en el gráfico de abajo, que representa los valores ideales que deben tomar las salidas del conversor digital analógico. Error de desviación: si las salidas analógicas están en línea recta desplazadas de manera uniforme por una cantidad igual para cada valor distinto discreto de la entrada, como se indica en la figura de abajo, se dice que existe un error de desviación. Aquí todas están desplazadas, debería tener este valor, pero se ha ido más abajo o más arriba, entonces hay un error de desviación, ¿no? Para todo eso ya es un problema del equipo o de la fórmula. Error de ganancia: si las diferencias de las salidas analógicas reales y sus salidas analógicas ideales correspondientes aumentan linealmente con incrementos en estados digitales, como se indica en la figura de abajo, entonces se dice que el conversor digital analógico tiene un error de ganancia, ¿no? Aquí tenemos nuestro error de ganancia, que mientras va creciendo va aumentando también ese error. Exactitud se refiere a la desviación máxima de salida del conversor digital analógico
práctico respecto al conversor digital analógico ideal. Tiempo de conversión, este está dado por el tiempo que se requiere para decodificar una palabra digital. Acá tenemos un diseño de filtro de reconstrucción, que sería un diseño de filtro ideal, ¿no? Que una salida tiene conjugada, tiene una modulación al principio, etc. Y tenemos aquí la representación gráfica de cada parte, ¿no? Tenemos el conjugado, tenemos la parte imaginaria, etc. Es un filtro ideal donde tenemos una señal digital X sub P de T, con el dominio de frecuencia X mayúscula de P de J omega. Lo que se hace es pasar esta señal a través de un filtro paso bajo HJ omega, de esta manera eliminaremos cualquier frecuencia que esté por encima de la frecuencia original de la señal y obtendremos la señal original, pero de manera analógica. Sin embargo, este es un filtro ideal. En un filtro real no tenemos un filtro de manera que se muestra la imagen de arriba, sino que tiene una caída no vertical, y por ello es necesario que dicha caída sea lo más empinada posible para evitarla. Lo que sucede en la realidad es que hacemos uso de técnicas de filtrado con una caída que es necesario considerar. Sin embargo, primero debemos analizar cómo realizamos el muestreo. Puesto en base a estos datos, nosotros obtendremos los datos para realizar el filtrado de resolución, de reconstrucción. Aquí tenemos un retenedor de orden 0 y cómo es lo que hace la conversión analógica a digital, ¿no? Y tenemos acá su esquema eléctrico. En el retenedor de orden 0, como ya vimos anteriormente, lo que hacemos es hacer pasar la señal muestrada a través de un sistema LT, un sistema invariante de tiempo lineal, de manera que los valores del muestreo me los mantiene en un periodo T, que está aquí representado, que es necesario para que se realicen muestras correspondientes. Y en frecuencia como se ve de esta forma, ¿no? Ya no en tiempo. Bien, donde se tiene una frecuencia original, X mayúscula de J de omega, una frecuencia de señal muestrada, XP de J de omega, y una frecuencia de retenedor, X0 de J de omega. La operación de retención de orden 0 puede modelarse mediante una salida digital analógica del tren de impulsos ideal Y sub P de T, seguida de un circuito analógico lineal e invariante de tiempo con una respuesta de impulso HZ de T, que es un pulso rectangular de ancho 7 y altura unitaria, es decir, 1. De esta última se sigue con Y de P de J de omega, denota la transformada de Fourier en tiempo continuo de Y de P de T. La salida del conversor digital analógico ideal, entonces está formulada, entonces la transformada de Fourier en tiempo continuo, YZ de J de omega y de JZ de T, la salida del circuito de retención de orden 0 está dada por esta fórmula. Esto viene a ser en el dominio de la frecuencia. Las especificaciones generales del filtro de construcción analógico, HR de J omega, se determinan con facilidad si se pasa por alto, si el efecto cae, ¿no? Sigue a la caída. Si omega sub c denota la frecuencia más alta de la señal, Y de P de T, que debe preservarse en la salida del filtro de reconstrucción, entonces los componentes de frecuencia más baja presentes en las imágenes residuales en salida del circuito de retención de orden 0 es la frecuencia omega 0 igual a 2 a omega de T menos omega de C. El circuito de retención de orden 0 tiene una ganancia en la frecuencia omega de 0, dada por la siguiente ecuación, ¿no? En base al seno y omega. Se observa que la conexión en cascada de dicho circuito y el filtro debe tener una respuesta en frecuencia de un filtro de reconstrucción ideal, seguida de un conversor digital analógico ideal. Si se denota la respuesta en frecuencia del filtro de reconstrucción ideal como H R de J omega y la correspondencia en filtro de reconstrucción, entonces se requerirá HD de J omega igual a HZ de J omega por HD conjugado de J omega. Para asegurar una reconstrucción fiel de la señal original, G de A de T
El filtro de reconstrucción modificado tiene también una respuesta de impulso no causal que está por t, desde menos infinito hasta infinito. En consecuencia, irrealizable para ello, debe diseñarse un filtro analógico que se aproxima a la respuesta de magnitud HDR J de omega. En conclusión, se ha visto lo que es la señal en tiempo continuo. La representación de tiempo discreto es la única si la frecuencia muestreo es mayor que el doble de la frecuencia más alta contenida en la señal en tiempo continuo. Y esta última se recupera por completo a partir de su equivalente en tiempo discreto al hacerlo pasar a través de un filtro analógico de reconstrucción paso baja ideal con frecuencia de corte, que es la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Obviamente si era el doble antes, al revés es la mitad. La cual, si es baja, más baja que el doble de la frecuencia más baja, más alta contenida en la señal de tiempo continuo, esta no puede en general recuperarse de su versión de tiempo discreto debido a la formación de alias, o sea, interferencias de frecuencia. En la práctica, la señal en tiempo continuo se hace pasar primero por un filtro anti-alias, anti-aliasing, ¿no? Anti-uniones de otras señales, pasa bajos analógicos con la frecuencia de corte elegida como la mitad de la frecuencia de muestreo cuya salida se muestra para evitar la formación de alias. También se muestra que una señal en tiempo continuo, paso banda, puede recuperarse su equivalente en tiempo discreto mediante su muestreo, siempre que la frecuencia más alta sea un múltiplo entero del ancho de banda de la señal en tiempo continuo y la frecuencia de muestreo sea mayor que el doble del ancho de banda. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy, eso sería todo el tema 3. Ya estamos listos para su primer parcial. ¿Ya? Su primer parcial, también lo voy a subir como el tema 2 para que hagan un, un, un mapa conceptual o mental. Entonces, lo vamos a poner 6 de diciembre, su primer parcial, y hasta esa fecha van a ser los. En principio, el parcial va a ser presencial, pero vamos a ver las condiciones que se dan, va a ser en los módulos. Ya se le indicará el aula. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Y a partir de ahora no vamos a hacer más clases. Ustedes tienen sus temas de exposición, entonces también tienen que ir trabajando en ellos. Esos temas se van a presentar en enero, aproximadamente el 10 de enero. Entonces tienen una consulta antes de acabar. Bien, jóvenes, entonces ya en la noche le voy a subir y ya ustedes van a hacer su mapa conceptual. Ya no vamos a pasar más clases. Directamente nos veremos en su día del examen.
Ya, yo creo que va a ser presencial, pero en caso de ser virtual tienen que tener una cámara, ya posible el celular, para que veamos que no hay nadie más soplándole donde están ustedes. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. ¿Va a ser virtual, ingeniero? No, presencial vamos a intentar, pero vamos a ver. No, ya, ingeniero.